Jaramillo, y para terminar vamos a ofrecer la palabra al diputado Daniel Melo. Gracias, presidente. El artículo 8º de nuestra Constitución Política establece el principio de publicidad y libre acceso de los y las ciudadanas a la información pública. Idea que en la práctica garantiza que todas las leyes y demás manifestaciones de la voluntad soberana deben ser conocidas por el pueblo. No obstante, el claro mandato constitucional, la ley 13.196, más conocida como Ley Reservada del Cobre, se ha mantenido durante décadas envuelta en un manto de secretismo y oscuridad, y solo la labor de la prensa ha permitido que podamos interiorizarnos en sus contenidos. En lo sustancial, señor presidente, dicha norma legal establece tres cosas. Primero, un mecanismo especial de financiamiento de las Fuerzas Armadas, que dispone que el retorno en moneda extranjera de las ventas al exterior de la producción de cobre y subproducto de Codelco está gravado con una tasa de 10%. Segundo, un piso mínimo de ingresos. Y tercero, su correspondiente reajustabilidad para la compra de material bélico. Surge entonces la pregunta de cuáles serían las razones técnicas o de seguridad nacional que ameritarían que la ciudadanía no pueda conocer el texto de la ley 13.196. Tanto más cuando ella solo establecería aspectos generales de financiamiento del material bélico y de su mantenimiento. La respuesta, señor presidente, probablemente la encontraremos si nos adentramos un poco más en los montos y destinos de los fondos que año tras año se acumulan fruto de las particulares normas que regulan el funcionamiento de esta ley. En efecto, de acuerdo a las cifras señaladas, oficiales señaladas entregadas por el presidente de Codelco, don Óscar Landerreche, ante la comisión investigadora, él ha planteado que mediante este mecanismo, entre el periodo 1976-2016, el total del aporte al fisco por esta ley fue de 24.000 millones de dólares en moneda al año 2015. Este monto, señor presidente, significa que el 24%, uno de cada 4 pesos que Codelco ha aportado al fisco desde su creación en 1976, ha tenido como uso o destino el financiamiento de la defensa de la nación. Aún más, señor presidente, este porcentaje ha ido incrementándose en los últimos años y desde el año 2010 los aportes de las Fuerzas Armadas han copado un promedio de la mitad de todos los aportes que la empresa ha entregado al Estado, y para este año se proyecta que un 95%, repito, un 95% de ese dinero se destina al gasto militar. Por esto, señor presidente, no es todo. Fruto de los impresionantes retornos generados durante el superciclo del precio del cobre, se estima, ya que la reserva de esta ley impide imponernos de gran cantidad de información que debiera ser pública y por sobre todo debatida, que existen fondos excedentes acumulados del orden de 5.000 millones, los cuales han sido invertidos hasta el momento en instrumentos internacionales, los cuales han reeditado en promedio una rentabilidad de un modesto 2,3% anual. Cuesta entonces entender, menos explicar, cuál es el sentido de mantener este sistema de financiamiento secreto y millonario para las Fuerzas Armadas. Aún más, si consideramos que la ciudadanía se encuentra impresionada e indignada ante el escandaloso fraude que se ha cometido con dichos fondos y que actualmente se investiga en esta sala legislativa. Señor presidente, que sepamos, el país no se encuentra embarcado en ninguna aventura bélica y menos se encuentra amenazado de manera tal que justifique postergar innumerables necesidades públicas en pos del financiamiento de la defensa de la nación. Garantizar la gratuidad universal en educación superior, según la información contenida en el informe financiero del proyecto de ley respectivo, significaría un costo de a lo menos 3.505 millones, cifra que representa tan solo el 60% del total de los excedentes que actualmente retornan en un miserable rentabilidad del 2%, como ya he expresado. Aún más, señor presidente, si tan solo se permitiera que dichos excedentes fueran reinvertidos en Codelco, como ha propuesto el presidente de su directorio y la Federación de Trabajadores del Cobre, garantizando la empresa la misma rentabilidad que hoy nos entrega el mercado, se generaría un ahorro para el estatal del orden de 85 millones anuales. Y además se garantizaría el financiamiento con los más altos estándares económicos, sociales y ambientales de los vitales proyectos estructurales que Codelco debe desarrollar si queremos que la empresa que nos regala el presidente Salvador Allende siga siendo el principal motor de la economía del país.
Es por esto, señor presidente, es que tenemos una oportunidad, no solo de hacer pública todos y cada uno de los aspectos de esta ley reservada del cobre, sino también de terminar con el actual mecanismo de financiamiento de las Fuerzas Armadas previsto en esta ley. Y por otro lado, que se establezca un presupuesto plurianual y un fondo de contingencia estratégica. A mayor abundamiento, desde el año 2014 se encuentra en tramitación y ya aprobado por la Cámara de Diputados un proyecto de ley que avanza en dichas materias. Señor presidente, concluyo mis palabras llamando a esta sala a aprobar este proyecto, paso previo y necesario para que la sociedad chilena pueda volver a discutir de manera pública e informada cuál es el destino que debemos dar a los fondos y recursos provenientes de los ingresos de Codelco. He dicho, presidente. Gracias, diputado Melo. Se ofrece la palabra. Cerrado el debate. En cuarto lugar, corresponde continuar la discusión